tardes, muy buenas noches. No importa el momento en que nos vean. A ustedes sí, nuestro querido público, muy buenos días. Esperamos que estén todos muy bien y que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Mesa en B. Hace ya rato no nos veíamos, ¿no? Ratísimo. Siempre empezamos igual. ¡Ole! Hace tiempo, paremos Ole, días. ¿Cómo pero, te ves de cambiado, ole? Antes que nada, nuevamente yo soy Juan José Arana. Soy Mariana Ramírez. Y Sofía Tobón. Y el día de hoy sí tenemos un invitado. Él es nada más y nada menos que... Daniel Guevara. ¡Un aplauso! Muchas gracias por tenerme. El más lindo de comunicación digital. Así es. De las caritas más lindas que hay en el programa. Rojo. De las Por favor, caritas- suma la cara roja. Es para que entren. Para que estén confianza. Claro. Estamos aquí ¿Qué más, Dani? en nuestra salsa. Bien, bien, feliz de estar hoy con ustedes, la verdad, también con el público. Bueno, no. Es raro porque, a ver, siempre habíamos tenido invitados, pero nunca un invitado tan cercano a nuestros corazoncitos como Dani. Exactamente. Entonces es como... Estamos entrevistando a nuestro amigo. Porque igual estamos entrevistando a nuestro amigo. O sea, ¿Por ¿qué qué? tiene nuestro Es que no es amigo? el amigo. No es, ay, el amigo. No es Dani, vamos a pachar con Dani. No, es El amigo. ¿Y Exacto. por qué es el amigo? Bueno, no, pues para los que no saben, estoy en comunicación en sexto semestre y pues aparte de eso soy periodista deportivo y pues creo contenido digital de fútbol en redes, entonces pues algunas cositas he hecho por ahí. Humildemente. Algo me sé, ha traído ¿no? aquí. Algo sé. Algo sé. Pero... O sea, no, dale. que o sea, estás con el contenido deportivo. Sí, De fútbol. sí, de fútbol. Obviamente, digamos que ahorita olímpicos y demás, uno dice, bueno, pues puedo hablar de ciertas de esas cosas, pero pues a mí me mueve es el fútbol. Entonces, nada, vamos, es siempre enfocados con el fútbol y bueno, sí, contento con lo que estoy haciendo. Y bueno, entonces vámonos a tu historia. Bueno, ¿qué quieren saber de mi historia? ¿Por qué te trama tanto el fútbol? Es chistoso porque mi familia no es una familia especialmente futbolera. A mi papá no le gusta, a mi mamá tampoco, a mis abuelos tampoco, y pues llegué yo. Y a mí ni siquiera me gustaba el fútbol como hasta los 6 años. Ok. Como 2009, 2010, y me empezó a gustar el fútbol, y bueno, ya no hay vuelta atrás, tengo un armario lleno de camisetas de fútbol, toda mi vida empezó a girar en torno al fútbol, y La colcha de la cama. la cocha de la cama. Sí, es que tal eso iba a cual. decir porque a vos no te Icónico. gusta el fútbol. O sea, vos estás loco por el fútbol. Respiras Sí, eso. respiro, vibro con el fútbol, o sea, es muy loco porque claro, en la familia decían, ¿a vos de dónde te salió esa pasión tan arraigada? Y yo puedo decir que yo no sé, o sea, realmente yo veo el fútbol y yo empiezo a vibrar, a sentirlo, es algo más pasional que lo que uno pueda llegar a pensar, no, pues tiene cierta racionalidad o cierta razón de ser, no, simplemente vibro por el fútbol. Pero yo tengo una pregunta. ¿Vos jugás fútbol? Sí, yo juego fútbol, juego del que no corre. No, y yo desde muy chiquito entré a una academia con un amigo y yo creo que ahí empezamos, ¿no? Entonces que jugamos en el balcón de la casa, que yo soy Messi, que yo soy Ronaldinho. Nos pasamos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche jugando, no tenía, o sea, parábamos como para medio comer. Claro, ahorita uno juega un partido de 2 horas y queda ya para... Ay, ya dice que juega 2 horas. Ay, sí. Pero ¿por qué empezaste a jugar si dijiste que no te gustaba? O sea, como que, ¿qué fue eso para meterte en una academia? Fue que dijiste con Sí, tu en una amigo. academia no, con un amigo, que es que nos conocimos en la unidad, él entrenaba y yo dije, ay, yo quiero, como todo, ay, yo quiero entrenar con mi amigo fútbol. Y ahí empezamos a entrenar y ya todo el día pensaba, vivía fútbol. Fulvito. Claro, descubrí el Barça, descubrí la Selección Colombia y yo decía, bueno, ya empiezo a girar el mundo en torno a eso y empezaba a jugar. A mí se me hace muy curioso porque parte de la investigación que hicimos, vos también venís de una familia de médicos. Así es, mi abuelo era médico, mi abuela también era pues, asistente de él y mis papás son 2 médicos. Entonces, como que por ahí por ningún lado cuadra el fútbol. O sea, no hay forma de que entre. No, y no solamente el fútbol, sino que vos estudias comunicación en una familia de médicos. Porque si uno tiene el pensamiento tradicional en una familia de médicos, se espera que haya carreras más tradicionales, ¿sí me entendés? Sí.
Pero decirle a tus papás médicos, porque además tu papá es el director del programa de medicina de la Universidad ICESI, a César Guevara decirle, yo quiero estudiar comunicación. No, y es muy chistoso porque yo en un principio yo ni siquiera quería estudiar, entonces yo quería ser futbolista. Fuerte Y lo de revelación. ser futbolista fue muy en serio como hasta los 14, 15 años. ¿Pero te metiste en qué? Yo estuve en academias, estuve en la Liga, estuve en el Cali, estuve pues en las academias propias. Que es una academia propia. Que el barrio tiene una academia que ahí yo estaba. Ya. El que no corre siempre va al Sí, arco. obvio. Y Esa por lo Sofía. menos a mí me entrenaba el Guigo Mafla, que fue un exjugador del Cali, del América y demás. Y claro, yo entrenaba y yo era de las categorías inferiores y yo entrenaba con las categorías superiores. O sea, yo tenía 13 años y yo entrenaba con los de 16. Porque yo le insistí, déjame entrenar con ustedes. Me dijo, listo, entrenadas. Pero claro, como yo era el más chiquito, era el que más me exigía. Y como yo era el que no corría ni nada, él me ponía de primero siempre. Entonces ponía a todos que arrearme, que hágale, que hágale, que hágale. Y un día yo me acuerdo que yo llego a entrenar. En esa época yo estaba más pasado de peso. Y él llega y me carga. Y me dice, te voy a mostrar algo. ¿Cómo crees que yo estoy jugando si yo juego con este peso adicional? ¿Te sentís, o sea, sentís que yo puedo jugar bien, jugar cómodo? Y yo le dije, no, pues profe, obviamente no. Ay, pucha. Y me dijo, listo, eso es algo que tienes que tener en cuenta a la hora de jugar. Y pues más allá de tomárselo personal, yo dije, claro, pues porque la es una enseñanza de realidad, la es una vida enseñanza. Y pues no es una enseñanza de cualquier persona, es de un exjugador del Cali que fue finalista de Libertadores y todo. Entonces, pues claro, yo decía como, bueno, algo de lo que hice. Y pues seguí trabajando y nada, pues al final me jodí la rodilla y hasta ahí llegué. Ay, Así preguntar te tu termina. sueño, pero- No, sí, de hecho yo estuve planeando el debut, pero es un problemita con la Pero rodilla. perdón, o sea, lo tomaste bien cuando él te lo dijo. Sí, No, sí. no, o sea, porque uno también puede caer, uno le dicen eso, uno también puede como irse por el lado No, de las porque- inseguridades y demás. Yo siento que todas las personas cuando se comunican con uno tienen cierto propósito de querer hacer como el bien o enseñar algo. Hay formas de formas. Obviamente, yo sé que si una persona llega malintencionada a decir, no, que tal cosa, que tal otra, pues también lo sé identificar. Pero pues hay gente que tiene sus maneras, y si su manera de él era mostrarme así, pues yo decía, Lo listo, tomaste de la lo mejor tomé manera. de la mejor manera, y años después me volví a encontrar, y él me decía, Dani, ¿cómo vas? ¿Cómo? Y pues todo súper bien. Con la rodilla dañada. No, lo de la rodilla, Es lo de que- la rodilla es un Súper chiste. Eso es lo que dicen, eso es lo que dicen todos los que no llegaron a los que no llegaron a profesional. ser, profe. Sí. Al fin y al cabo fue el decisivo para no seguir o- No, el colegio no da los permisos. Lo que pasa es que, claro, llega un punto donde yo vivía en el norte y pues si yo quería entrenar en el Cali tenía que ir hasta la sede de Pance. Era el entreno a las 4:30 y yo salía a las 4 del colegio. Entonces yo decía, por favor, denme permiso, déjenme salir 5 minutos o 10 minutos para Corra. salir antes. Entonces, claro, por más que corría, llegaba 30 minutos tarde al entreno y demás. Y pues yo decía, bueno, pues cambio y empecé a entrenar con un equipo de 6 a 8, pero pues claro, ya la El periodicidad, el nivel, que ya tenía más cosas, pues evitó que yo decía, bueno, ya hasta ahí llegó. ¿Sí? Entonces como que ahí ya llega un punto donde uno dice, bueno, listo. Y ya luego yo dije, bueno, no quiero ser futbolista, no porque no quiera, sino porque pues ya no da, ¿qué quiero hacer? Y yo dije, bueno, vamos a ser director técnico. Pero entonces, claro, yo les dije a mis papás, a mi familia, bueno, pues ya lo de futbolista como que... Pero Yo creo quiero que ellos ser... respiraron, ellos Quiero, no. quiero ser director técnico. Y ellos sabían que de por sí eso era difícil. Pero desde un primer momento me dijeron, listo, veamos opciones. ¿Qué hay? Y yo dije, bueno, ya no quiero ser director deportivo. Dije, quiero estudiar gestión deportiva. Y ahí yo estuve viendo, inclusive en la Sergio Arboleda y demás, habían opciones para ir y estudiar. Inclusive en Francia. Yo quedé en una escuela en París. La universidad privada en Francia es muy costosa. Y entonces yo decía, Entendí. yo no voy a incurrir en ese sacrificio para mi familia y además está mi hermano que está creciendo, está mi familia, entonces pues yo no me voy a ir para perderme 3, 4 años. Sé que de pronto después puedo irme. Entonces ahí ¿Y uno cómo aplica a una... uno aplica por portales o por búsqueda, como Pero eran ¿qué información te piden? Como... las notas del colegio. Y como era en pandemia, porque es igual estar estudiando una En el- carrera. sí, como era pandemia, uno podía mandar la solicitud y antes para ni siquiera tener la entrevista cobraban. O sea, cobraban para tener la entrevista para poder, no cobraban. Entonces yo dije, bueno, vamos, Hagámoslo. ahí con los nervios y me quedaste. Entonces, claro, yo saltaba en una pata, pero pues de una también tenía en la cabeza todos los otros factores. Sí, Entonces obvio, lo primero los que yo piecitos en la pregunto tierra, ¿no? Como... es, ¿hay beca? Y me dicen sí, pero después del primer año. Entonces, pues era un año, era en París y demás, y yo decía, venga, no, o sea, sencillamente no. Y empiezo a buscar otras opciones. Entonces empecé a descartar, o sea, ni siquiera era buscar, era Pero descartar. tus papás, ¿qué te decían? Como, no, Ellos me apoyaban. hacele o no sé qué, y fuiste vos como el que iba diciendo no. dijo, no, Sí, pues madre, exacto, tengo que ellos tener los pies en nunca- la tierra. Ellos nunca me cerraron las puertas, inclusive cuando quedé ahí me dijeron,
nosotros trabajamos más y más, pero pues yo de una les dije el mismo día, venga, no, o sea, No la chévere, idea. o sea, ya sé que pude haber quedado y eso como que Te llena, llena. claro. que uno le llena, pero yo decía, no, o sea, a ver, tampoco voy a pensar solamente en eso y pues voy a empezar a buscar y a descartar opciones. Entonces yo dije, bueno, medicina no, o sea, primero no. Ellos ya lo tenían claro. Ellos lo tenían claro porque yo desde chiquito todos decían, ay no, El próximo mes. el próximo médico de la familia y yo no, el próximo futbolista. Sí. Si Dios quiere y la vida lo permite, no. Claro, y a mí nunca me ha gustado la sangre y nunca me ha gustado nada de esas cosas. Entonces yo tenía claro que no. Entonces luego que ingenierías tampoco, que literatura, arte y demás tampoco. Y empecé a descartar, descarte. Por ahí. Y por ahí, no. Y luego pues estaba en la parte como de ciencias humanas, entonces que ciencia política, que derecho, inclusive, no, psicología no. Negocios internacionales también, lo llegué a pensar, economía, y estaba ¿Cuál llegaste a comunicación. pensar? Negocios Negocios internacionales. Uy. Mercadeo. No, mercadeo. No, es de menos. ¿Qué? No hablemos de mercadeo. Eso hace parte del no. ignor extendido. Sí. Entonces, claro, llega pandemia y yo ahí empiezo a subir videos. Empiezo a crear desde mi casa. Yo desde muy chiquito yo tenía diferentes cuentas. Yo tenía que la cuenta de los fichajes, que la cuenta de ta. Pero pues todo eso en Instagram y era muy guardado. O sea, solamente yo lo hacía y era algo que hacía de mí para mí, simplemente porque me gustaba informar. Pero tenías desde siempre tu cuenta pública. No, eran cuentas aparte. Porque pues yo al principio no quería relacionar, sino Con- que Tu Mi yo, marca, mi ser. Daniel. Ya, ¿sí? ya, ¿no? ya. Como- con eso, sino que quería tener cosas aparte. Y yo Ya. creo que así fueron como 4 o 5 que... ¿Y qué subías? Y subía que los fichajes, que los partidos, que Los opiniones. fichajes, la gente que entra al... La gente sí, los fichajes es cuando, por ejemplo, James pasa No, es del que Madrid yo- al Bayern. Eso se llama fichaje. Ya. Ficharon al ¿Sabe el este para Valle? que fuera mi equipo. Sí, así. El Bayern lo Sí. es como si, digamos, Guevara lo comprara el Pereira. Uy, no. Renuncia. Renuncio. Pero vamos a seguir con el chistecito, pues. Ya, ok. 20.000 pesos. Ay, Yo mentiras. los acepto eso porque no sé es que no hay así. más. Mentiras que no. Pereira, patrocíname. Aquí está tu fiel Pero, servidora. Win. Entonces Estás perdiendo plata tenía con varias cuentas de eso y llega un punto donde yo decía, bueno, yo quiero opinar, o sea, quiero que mi cara aparezca. Y era justo en esa época que nace la Superliga. Para los que no saben, la Superliga es que cogieron como los equipos más importantes que están regidos Los pues equipos como, sí, más o sea, el Barcelona, el Real Madrid. Ah, Ligas pensé que era europeas. la- Ligas Sí, europeas. eso, porque dije, no, Sí, pues no, acá no, pues, el Pereira. El Pereira no tiene nada que ver. Y entonces eran como 10, 20 equipos que se salieron de las regulaciones que habían internacionales y todo y que crearon una nueva liga. Y eso hubo protestas en toda Europa por 3 ¿Y días. cómo se llamaba la liga? La Superliga. Ah. Entonces yo veía un montón de videos de la gente, no, la Champions se va a ir, no, qué tal otra cosa, opinando. Y yo Pero decía, la bueno, Champions es lo mismo. la Champions era la liga que casi que, la liga que estaba era la Champions. Y ¿Qué la iban a contexto? reemplazar Por Momento la de Superliga. Exacto. No, ya estamos clarísimos. Y Ya. entonces yo dije, no, o sea, yo ya tenía una cuenta ahí donde subía un par de cosas y yo dije, listo, voy a empezar a hablar porque quiero opinar. Entonces ahí empieza el primer video. En el cuarto, así, con la luz súper mal, medio borroso, y así, buenos días. Quería preguntar Ese día cómo se ocurre se puso eso. camisita y todo, ¿no? No, y vos, siendo, sí. vos no sos el más extrovertido del mundo, vos sos una No. persona pues tímida, como que yo no Sí, sé. pues con el grupo de personas que son amigos, pues sí, Ujú. obviamente uno habla. Que Sí. contigo No, 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 Sofía. No, pero, o sea, Pero, pues, con el hacia resto de las público, personas, claro, y sí. no No. venir a ponerse una Dani es cámara. seriecito, sí. Por eso, Y eso lo sigue manteniendo. Cuando O sea, quiera. ante las cámaras en su Pero la- programa es un muchacho muy pero las sí, cámaras sí, nunca como te dieron que, miedo. sí. No, pues la verdad no. Pues yo decía, no, pues ¿quién quiere hacer esto? ¿Quién quiere ser delegado? ¿Quién quiere ser uno? ¿Quién quiere...? Yo decía sí a todo, más o Es que Dani menos. fue niño, ¿no? Entonces, claro, yo era niño, ¿no? Y yo... Contexto para todo el mundo. Sí, Sí, y niña. que yo era que Francia, que Corea del Norte, que Venezuela. Entonces, claro, el tema de hablar pues siempre se me daba Ya, y, ok. y pues en el colegio a veces se enredaban los profesores en las exposiciones porque pues yo hablaba mucho. Y claro, entonces empiezo a subir las cosas y me empieza a ir muy bien. Me empieza a ir muy bien en cuestión de que en 3 meses pasé de 0 a 10.000 en TikTok. Uf. ¿En qué cuenta? ¿Cómo se llama En la la cuenta? cuenta personal, pero tenía Ah. otro nombre. O sea, tenía otro nombre. ¿Cómo se llamaba? Ya no, No soy realmente Dani. no me acuerdo cómo era, pero es una cosa como, ¡Oh, que nos ponen derechos de autor! como fútbol algo y así. Me Entonces gusta el fútbol. yo tenía que esperar a que pasara el tiempo para
cambiar el nombre de usuario de la cuenta. Claro, Entonces llega el vale. tiempo y yo decía, bueno, por favor, que en el colegio no se den cuenta, porque pues claro, uno de chiquito, uno es como, por favor, que no se den cuenta que yo estoy subiendo videos y demás. Ah, ¿vos seguías en el colegio? Yo seguía en Claro, el en el colegio. 15, 17. Pero lo bueno es que era virtual, era pandemia, entonces pues yo estaba en la casa y yo tenía todo el tiempo del mundo para grabar. Y uno de los factores por los que yo creo que se dio ese crecimiento es que yo subía 5 o 6 videos al día. Intensito, No, estaba no. pero desocupadito, Le ¿no? gusta Le mucho gustaba, el fútbol. exacto. le gustaba Mucha cosa a demasiado. opinar para tener 5 temas en un día y eran cosas muy cortas. Entonces empezaba a subirlo, a subirlo, a subirlo. Y claro, cuando se dan cuenta en el colegio. Y yo decía, no puede ser. Entonces claro, yo decía, ay no, que van a decir que el TikToker, que yo de qué. Que va, claro, como ya tenía cierta base. Obvio, llegaste ya- yo, ya- wow, En vez el de decir, amigo. ay, como el TikToker, como, ay, el TikToker, ¿sí? Como el que subía las cosas. El TikTok. Y como me veían que yo no era una persona así como súper extrovertida y todo, pues decían como, ¿Es en serio? ¿es en serio? Sí, ¿qué pasó? Entonces, claro, poco a poco pues yo empezaba a buscar diferentes formatos, que si esto funciona, que si esto, que si esto, que si esto. Y llegué yo creo que a lo que más me ha molestado, que era una serie que tenía, yo dividí leyendas del fútbol, jóvenes promesas y entrenadores. Y eran videos de 30 segundos hablando sobre eso. Entonces yo empezaba, ¿qué leyendas del fútbol mundial? Y entonces todos ya en el colegio me recibían así. Ay, Ah, sí, el video literal decía Pero al como así título. no dijiste que estaban virtual. Sí, pero pues Pero ya cuando las veces- empezamos a entrar al año siguiente, cuando ya es Ah, sí, poco a ah, poco. sí. Yo pensé que yo te Presencial. había graduado Es por que él ahí. empezó a grabar videos en el 2020, ahí estaba terminando 10º en teoría. Terminando Bueno, 11. en 11 todo el mundo te decía así. Terminando 11 porque mi colegio tiene 12. Ah, ok. eso Ah, es bueno, todo. terminando 11 y arrancaba 12 en agosto de ese año. Uy. Sí, o sea, como que los tiempos de, no Yo sé, sí me no tarea. creo si era 20 o 21, era más o menos como en esa época. Entonces, claro, Entonces, claro. ya empezaba a entrar poco a poco, entonces pues la gente decía como, ah, no, pues chévere y demás. Sí, sí era. Y- Leyendas del fútbol mundial. Entonces, claro. Johan Cruyff. Dentro de toda esa búsqueda, yo decía, bueno, yo ya tengo cierta base, o sea, yo ya sé que por este lado me gusta y puedo opinar y es una forma de estar relacionado al fútbol. Y yo dije, bueno, pues es comunicación. O sea, también me daban un muy buen descuento acá, pues, pero Eso no influyó para nada, pero eso era como segundazos ahí que habían. entonces, claro, yo dije, bueno, Te es las comunicación, porque, a ver, comunicación acá no tiene tantas cosas de periodismo, por ejemplo, Ajá. sino que es más como comunicación Es digital. digital. y todo. Preferirías algo de periodismo. Y, pues, claro, en el Claro. interior uno dice, este man se va para autónoma. Es Sí, que esa es mi claro. pregunta, porque si vos decís que sos periodista y si vos estás haciendo un ejercicio periodístico, ¿por qué no optar por una universidad tal vez más tradicionalista en cuanto a la malla del periodismo? Porque, por ejemplo, la ICESI es más hacia el enfoque de nuevas narrativas, de nuevos dispositivos, más que lo tradicional que es el periodismo como lo hacen de pronto en una universidad como la Autónoma. Pues yo creo que precisamente eso, porque a ver, yo no nazco como el periodista que va a la cadena de radio o a hacer las notas o redactar las cosas, sino que yo nazco en un ambiente digital que en este caso es TikTok. Claro. Entonces digo, bueno, ¿qué herramientas me pueden dar diferentes a las que pues ya van a dar normalmente? Y yo decía, bueno, pues, y sí se perfila como una buena opción. Mi papá, como ya dijiste, trabaja acá, entonces pues, Como ya me sapeaste. Ya Como me ya me revelaste sapeaste. mi vida. pero no, pues igual eso cuando preguntan, yo digo, no, pues él es un profe, porque además de ser médico es profe. Ah. Entonces yo digo, él es un profe, y pues ya si quieren saber más, pues ahí les cuento, ¿sí? Porque pues, Uno Si no ya anda quieren dando saber toda esa más, información de primerazo, Juan José, por favor. y Perdón, gracias. te incomodé diciendo No, la información. no. Igual eso está en la No. página de la ICESI. sí, o eso sea, no. Igual busque el nombre y ahí lo eso, no es, encuentra. eso no es del todo privado. No, y pues para mí es un orgullo decir que mi papá es director y en un momento mi mamá, mientras mi papá era director en ICESI, ella era lo mismo pero en Javeriana, ¿De Cali? No. de Cali. Entonces pues estaban la familia de los médicos y yo, Y yo, TikToker. Y yo, Entonces, Y Dani claro, y yo, el futbolista. el futbolista, sí, el YouTube. Entonces decido entrar pues ya acá y bueno, y pues ya empiezo todo ese recorrido que empiezo a subir y demás. Y es lo que llegamos ya a ser lo que hoy somos. Y yo quiero hacerte una pregunta, ¿cómo empezás a combinar el gusto y la pasión con el conocimiento empírico que habías empezado a adquirir por cacharrearle a las redes sociales? El ahora meterte con una parte más académica, el ahora tener los fundamentos académicos y como profesionales, pues, o los pinitos profesionales para ya empezar a hacer un ejercicio mucho más, más limpio, más con las herramientas de un comunicador. Pues yo entro, entonces claro, uno entra y tiene cierta base para comentar, para opinar y demás.
y pues yo sé que tomas sorbito porque pues este tema te compete. Entonces, claro, Esa pregunta ahí. ¿Para poder qué? Entonces, Por favor, ¿me pueden hacer una y toma? entonces, claro, yo entro y me dicen, no, pues están estos pelados, está Juan José que tiene un programa deportivo en la universidad. Ahí está la pregunta. Y entonces yo digo, bueno, Es que metámonos, buena porque eso ya es un poco más básico, porque lo mío era, prendo el celular y opino, y digo las cosas y demás, pero eso ya era un poco más estructurado. Entonces ahí ¿Qué es llego esto? a Entretiempo. El programa. El Ese programa. se creó en Radio Samán. Se creó en Radio Y Samán, Juan José que era es- el... El El creador, José y el Álvaro. co-creador. El co-creador. Entonces empezamos a trabajar con eso, y mientras yo empiezo a trabajar con Entretiempo, me surge un trabajo con un egresado de la Autónoma en su propio canal. Pero sigamos hablando entre tiempo. Entonces, Que retomemos. No te me perdas en las aristas. Entonces, claro, yo estaba en primer semestre, pero ya estaba mezclando lo que yo subía personal con lo que subía en Entretiempo y con lo que hacía con, El otro con, chico. con este otro pelado de la Autónoma. Entonces, pues ya tenía como por muchos... Estaba rodeado. Sí, estaba rodeado, y pues poco a poco fue esa inmersión en lo que fue el mundo profesional, por así decirlo, porque hay mucho periodista deportivo que es empírico, por ejemplo. Y que creo que esa es una cosa, bueno, eso lo hablábamos, estuvimos charlandito antes. Yo no charlo. Y... ¿No charló? No, Sofía. No, estuvimos charlando y es como mucha gente habla real sin saber. Sí, Y pasa, y lo decíamos, como que pasa, digamos, como con la política, por ejemplo. Y el fútbol también es una cosa que moviliza demasiado. Y todo el mundo cree que porque lo ve, ya tiene la potestad de opinar. sí. Como que crees que te hace también a ti tener esa, o sea, esa capacidad de decir, pucha, es que yo sí. Pues de que uno la tiene, Yo no la jugué- tiene. yo Cada jugué uno fútbol- tiene la capacidad de jugué fútbol, potestar. Por eso, no, no, Yo no, que no sé pero nada como, puedo opinar. ¿qué puede decir Dani de especial? Que no Ajá. puedo decir yo puedo decir que el Pereira es una Por lo berraquera, menos... pero pues, Como que el Ajá. criterio. exacto, Sí, el criterio. Eso es complicado porque, claro, cuando uno ve, por ejemplo, un partido de fútbol con los amigos o con la familia y demás, todos empiezan a opinar que este técnico no sabe, que este jugador no vio el pase, Cuando uno ya vive el fútbol desde adentro o ha jugado, pues uno no sabe que no es tan sencillo como, no, pues dale el pase a 30 metros porque es regalado. Y por lo menos yo no, en los partidos yo no hablo casi, yo no opino, yo no comento, porque pues estoy viendo y disfrutando. Analizándolo. Disfrutando del juego, que si ok. dentro de ese disfrute está el análisis, brutal. Pero entonces la gente dice, ay, ¿qué opina el periodista deportivo? Y yo detesto que digan eso cuando veo a la selección, porque yo cuando veo a la selección soy así, pujando porque pues es la O viendo cualquier selección. partido de Messi. Sí, entonces pues claro, pues yo medio opino y ya. Entonces los espacios donde yo me siento más cómodo diciendo eso son en los programas o en los videos y demás, pero pues no es que yo me vaya a sentar, vamos a opinar y analizar el partido con el tío, porque pues yo sé que obviamente él me va a decir, Y usted no no, sabe pero es que eso". James no sabe jugar, y yo sé que James sí sabe jugar. ¿sí? Y uno Por que le va a poner a ejemplo. alegar con el tío. Exacto. Entonces era chévere tener varios espacios donde pues yo podía dar esas opiniones, y tampoco sin ponerme ay, sí, es que como yo sé, es lo que yo diga y punto, porque pues esa parte como de imponer las cosas, pues a mí nunca me ¿Te ha gusta? gustado, soy un poco tibio, pues como con eso, yo soy muy como neutro ahí con las cosas. Y me acuerdo mucho que con este man de la Autónoma, él empezó a comentar el Mundial. Entonces, pues claro, al principio tuvimos ciertas entrevistas, empecé yo comentando los partidos del Cali desde la casa, ahí con el televisor, con el internet que iba mal, pero pues bueno, yo toda la actitud comentándolo, y llega la oportunidad de comentar el Mundial. Entonces yo digo, Buena. qué bacano poder comentar el Mundial, porque a pesar de que fuera en Facebook y que fuera no un medio reconocido, yo decía, no, pues, a ver, o sea, comentaristas y narradores españoles, argentinos, aquí mismo. Entonces yo decía, bueno, o sea, ya me estoy metiendo un poco en lo que es, y claro, y pues yo era emocionado que comentando, que demás. Dani, pero vení, para hacer eso hay que tener algo. O yo puedo Sí, comentar no. Opinar del mundial. Para hacerlo como no oficialmente, creo que se puede hacer. Uno no puede mostrar la transmisión, uno no puede mostrar los sonidos de la cancha ni nada de eso. Ok. Pero pues tú te puedes sentar así con una cámara y puedes empezar a comentar o reaccionar al partido. Un No- stream ahí. Stream. Hay mucha gente que, por ejemplo, si está en DirecTV, no tiene forma de acceder a DirecTV. Entonces que lo busca a través de YouTube, a través de redes, y ahí entran las personas que dicen, no, está pasando tal cosa, tal otra. Y Los demás. com- Los comentaristas o los mismos narradores que se ponen a hacer eso, y si mucho ponen el marcador, el tiempo, y ahí van cambiando, y ya. Entonces eso fue lo que hice, pero todo también como desde la pantalla. Hasta que me llega ya como la primera vez que digo, uff, ya, que fue el sudamericano que estuvo acá en Cali, Ah, yo que te vi. fue
que fue en 2000, Yo lo vi en la cancha, pues. Él tiene una Se fotico metió muy a- bonita. Sí. en 2021 creo que fue. Entonces, claro, yo mandé eso y yo decía, bueno, pues un sudamericano, chévere. Porque en el medio habían 20 personas. ¿Mandaste eso o qué? Una Exacto, ¿quién solicitud. te decía? Sí. Uno, para acceder, o sea, por ejemplo, si yo quiero ir al Sudamericano, a la Copa América y demás, uno tiene que mandar una solicitud. Entonces, que yo, como Daniel Guevara, periodista de X Como medio, hoja de vida. sí, estoy solicitando el permiso para poder ir a cubrir el evento. Entonces, mandaron el formulario y yo dije, pues bueno, mandémoslos, porque yo, ¿qué tal cosa? Lo mandaba. ¿Y X medio era como tu Instagram, tu TikTok, tu YouTube? ¿O? Era el medio del pelado del del autónomo. autónomo. Ya. Y entonces habían 20 personas, pero claro, yo siempre he sido de los más chiquitos, entonces claro, era gente de 30, 25 y todo mandando la solicitud, y yo. Entonces yo, bueno, esperando y demás. Cuando estaba de vacaciones y me va llegando el mensaje, que quedaste para eso, y claro, yo feliz, contento, y era en Cali, entonces no tenía que viajar, no tenía que incurrir en gastos adicionales, y ahí es donde ya me lanzo a lo que es el mundo real, porque pues una cosa es chévere, uno Desde la comenta desde la casa, con su- y otra cosa ya es vivirlo desde el estadio. Además que el primer partido que yo antes había ido fue un partido de segunda división donde solamente habían, aparte de los jugadores, dos personas. Las familias. La periodista de Win, que fue por obligación, y yo. Entonces era el estadio solo. Entonces, pues claro, no terminaba de ser la experiencia propia de lo que es eso. Mm. Y empieza entonces que Perú, que Colombia, que Brasil, que Argentina. Y ahí es donde realmente es la primera vez que yo me sumerjo en lo que es el mundo profesional como periodista y yo puedo decir, bueno, aquí estoy empezando a hacer ya cosas de periodista a periodista. ¿Y cómo te preparaste para eso? Para ese salir a la cancha. Pues yo veía, como que yo veía que todos anotaban cosas y todo, y yo era feliz sentado viéndome el partido. Y Dani, Claro. es que hay, lo que estaba anotando. Tengo que estar Vení. anotando. Y yo que anoté la alineación y todo, y ya, eso fue lo único que escribí. Como para que me vean que sí escribo. Como para Y, sentirme... y a mí no me iban a dejar ir a zona mixta. O sea, cuando uno va a un partido de fútbol, uno puede acceder a rueda de prensa y a zona mixta. O pues simplemente puede estar en las gradas y se va. A mí me mandaron solamente para las gradas. Y yo dije, bueno, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer? Y no, que es con una pulsera y demás. Entonces, Para nuestro público. Es una zona mixta. ¿Cuál Bueno. es su diferencia con una rueda de prensa? sí, Muy bien. Para nuestro público. la rueda de prensa, están todos sentados así y están las dos personas como sentadas, el técnico y el jugador. Están ahí sentados y uno va pidiendo Ahí. turnos. Sí, Sofía y y uno va Daniel. pidiendo turnos y uno pregunta. La zona mixta es No, guerra. esto es- Pero, o sea, ellos No, te preguntan desde allá. El público Digamos, pregunta. digamos que estamos acá y allí se paran y dicen, Daniel Guevara para ta. ¿Y yo qué hago? Y hacen la pregunta. Y usted No son contesta, entonces usted es el vos- jugador. No, ¿Vos jugás él es el fútbol? jugador. ¿O jugás fútbol? Ah, ok. Vos Y él es el jugás fútbol, director. Ya, exacto. no, estaba Y entonces te invirtiendo preguntan la desde allá y tú tienes que contestar. Entonces ahí son las respuestas. ¿Y No, tú un qué? partido muy difícil. Él y es el demás. director técnico. ¿Por eso qué hace? También- Te pueden preguntar también a ti. contesto, Ya, claro. ya. Le pueden preguntar a los dos. Ya. Y es muy organizado, tiene una lista, Un un orden y tiempo. demás. Ok. Zona mixta es guerra. O sea, uno va. Exacto, uno va. Que uno ve El los micrófono, 40 uno ve los micrófonos. tazos. Así Los con la- 40 micrófonos, las cámaras y todo, y uno va a eso, A la guerra. a la guerra. Y yo decía, yo no quiero rueda de prensa, yo quiero guerra. ¿Ah, Sí, yo decía, ¿De yo verdad? quiero guerra. Dani se Sí. tiró de Yo me una. lo imagino. Violencia. ¿Por sí. qué? Y aquí uno Porque lo ve la así. rueda, Sí, y yo me lo Yo imagino. soy de rueda de prensa. porque la rueda de prensa solamente puedes hacer una pregunta. Y pues Ah, yo no ok. quería Y hay hacer que solo una formularla, pregunta. estructurarla, todo. Yo sí. quería coger y hablar y demás, que en una zona mixta puedan, no sé, entrevistar a 5 o 6 jugadores, porque yo decía, me meto la ida hasta el estadio, solo para entrevistar a una persona. Sí, no. No. Entonces empecé a ver, no, que tenés que venir en el entretiempo para ver si hay... Entonces, claro, yo me iba 10 minutos antes de que sacara el primer tiempo, ahí de primerito. ¿Qué hubo, pues? ¿Dónde está mi manilla? Y así, en todos los partidos. Yo nunca tuve acceso a zona mixta ni a rueda de prensa, pero yo llegaba, si el partido era a las 5, yo llegaba a las 2. Uy. Y ahí, sentado, esperando hasta que abrieran la puerta. Y el primerito para pedir la manilla para poder ir a preguntar. Tan comprometido. No, pero esas son las cosas que van a hacer la Claro. diferencia. Pues la que ya la hace que sea el amigo, o sea, Y- es por algo. El TikToker. Y claro, el tema es que yo iba solo. O sea, del medio solamente me aceptaron a mí. Entonces yo iba solo. Y pues yo, no me acuerdo, yo tenía 19, yo tenía mi microfonito, yo tenía pues mi celular y ya. O sea, yo iba a lo que me encontrara. Claro, cuando yo voy entrando a la primera rueda, a la primera zona mixta, yo llego todo nervioso porque yo ni sabía cómo entrar. No sabía cómo entrar a la guerra. Pongo acá el micrófono que es de este tamaño, o sea, tampoco esos así. es, cuando a mi lado, Trin, Win, Un super No. Trin, ESPN, Trin, Caracol,
Y yo ahí. ¿Qué fue? Y la mano temblándole, yo me la imagino. Y yo decía, bueno, ya estamos acá, o sea, toca hacerle. Menos mal, y eso sí, hay que reconocer, los periodistas que estuvieron en ese evento fueron muy queridos, entonces me ayudaban. Y como Te ya habían otras, aconsejaban. claro, pues veían que el culicagado, que era el más chiquito, estaba ahí temblando con el Decían, micrófono. o sea, hay que hacer algo con Entonces este me niño. ayudaban, ponían el micrófono, el de ellos, Te para lo que llegaran prestaban. más lejos y todo. Ay, pero eso sí que le No ponen. era tan guerra, lo hiciste ver horrible. No, porque es que... Sí, yo me imaginé ahí. Es que esos son los queridos, porque es que en zona mixta también pasa de que tú estás preguntando Y te quitan. y llega el otro a interrumpir la pregunta, de decir, venga, hable. ¡Tum! Sí, entonces Ahí es que te Daniel, pasa el brazo por acá o te van corriendo de a poquito sin que uno se dé cuenta. Me pega un mordisco. Entonces, claro, digamos que era bien, pero igual tenía cierta cosa, porque yo decía, bueno, pues yo he preguntado en rueda de prensa, pero en zona mixta ya es muy diferente. Espérate, ¿en qué momento preguntaste en rueda de prensa? El día que fui, Cierto, y que ya, estaba ya, ya. solo. O sea, Ah, estaba solo solo con Ah, con la Win. con la de Win. Ya, Ese ya. día pues yo pregunté, Yo los dos ahí. Con la de Ben que iba regañada. que iba regañada, sí. Ay, Winnie, es que Y este niño Profesor. vino acá claro, y voluntariamente. entonces, Niño, pregunte usted. y entonces como y me es- pasa la transcripción. Yo puedo grabar lo mismo que va a grabar usted. Es igual, entonces Eso va a se- salir. yo creo en que la- es un partido del Pereira. No, yo creo que ahí solo va el de Win. seguimos. Ay, Y ahí entonces llego y lo que pasa es que como era sub-20 yo no conocía a la mitad de los jugadores. Porque como eran sub-20 muchos de esos nunca habían tenido ese roce internacional. Y entonces yo veía que la primera que pasaban los de Perú, entonces que pasaban que uno, que otro, que otro. Y yo como, yo no sé si este es parte del staff, si es jugador. Claro, cuando voy agarrando a uno, que medían como 2 metros, y yo dije, bueno, este es arquero. Lo que pasa es que justo ese día habían perdido y que habían quedado eliminados. Entonces, claro, Y Dani que se sintió ganar. y yo llego, contento por este triunfo. y yo llego y le pregunto, no, lástima que hayas quedado de sensaciones del torneo y demás, porque tampoco los jugadores son que hablen mucho en esos, porque pues... Si es ellos justo responden antes de la montarse pregunta. al bus, entonces ellos como contestan cállate, y ya. sí. Y entonces yo llego, y entonces le pregunto eso, cuando no, ¿tienes algún mensaje para mandarle a la afición? Casi se pone a llorar. Y yo era, ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué, yo me quería matar. ¿Qué decía? O Porque sea, decía, no, pues, a mi país, que los decepcione. Y yo, no, A mí No es para tanto, señor. Vaya al bus. y yo ahí como, no, pues muchachos, si quiere, pues ya terminemos. Llore. Se Y limpia. claro, y yo que ni me sabía el nombre, entonces yo era como tratando de ver en la escarapela el nombre y no lo podía ver. Don qué peruano. buena primera experiencia. Esa sí fue la propia, No, peruano. Gracias, señor peruano. esa fue la propia primera chamba. Pero pues, la verdad es que de Pero ahí cogiste más de esa ronda. cogí más Y y bien. pues ya era empezar. ¿Y todos están igual de tristes? No, Pues no, tristes todos estaban, eran pero la 2 o actitud- 3 peruanos y pues ya el siguiente equipo. Tres peruanitos deprimidos. No, pues lo que pasa es que no me sé los nombres, entonces qué pena pues con ellos. Qué pena con los peruanos. Señores peruanos, ¿Qué si me ven están esto, Pero fueron muy entonces, importantes claro, en la carrera de Dani. No, sí. Sí, eso fue lo que te amor, dio. amor el- eterno hacia Perú. Y claro, pero entonces ya luego empieza que los de la Selección Colombia, obviamente yo quería los de la Selección Colombia, pero había un personaje que yo tenía mucha emoción para poder entrevistar. James Rodríguez. ¿Quién? No, pues yo me muero. O sea, yo veo a James y en vez de entrevistarlo le doy un abrazo. Y Pero que entonces, era, ¿cuál quería? que era Javier Mascherano, que era un jugador del Barcelona, un argentino que estaba siendo el entrenador de la selección argentina. ¿Qué es lo que pasa? A Argentina le estaba yendo mal en ese sudamericano. Entonces, cuando le va mal a los equipos, los jugadores salen y siguen derecho y se olvidan de los periodistas. Pero a él sí o sí le tocaba salir a hablar, Dar la cara. pero salía a dar la cara con los medios argentinos. No, claro. Entonces, la Y Dani, primera... boludo. Empezó. ¡Che! Sí, escúchame, sí. Entonces, Che, escúchame, hombre. entonces, claro, llega la oportunidad y en la primera yo llegué y quedé muy mal ubicado, entonces quedé muy atrás y no lo pude entrevistar. Ah. Y entonces en la segunda yo dije, no, Pero vos metías la mano y toda yo la guerra. trataba de No. meter la mano, pero es que lo que pasa es que ya habían cámaras, ya habían 5 personas ahí, entonces pues no era posible.
en la siguiente yo llegué más temprano y me hice primerito en la baranda, porque hay una baranda que separa. Pero pues claro, yo no soy chiquito. Yo no soy alto. ¿Qué? Yo no soy chiquito, entonces, claro, pues yo iba a tapar a Macherano que me llegaba como por acá. Ah, Te Y dio pues pesar. habían varios. Pesar, Ah. tuve que estar todo el rato Agachado. a cuclillas, con una mano el micrófono y la otra el celular. Entonces yo era así, Marica. temblando, porque claro, era Y las controlando piernas. las Las piernas, el piernas. ejercicio, Y el así. glúteo, la mano, la otra profunda ahí. mano. Cuando empiece, yo antes les dije, muchachos, qué pena meterme con... Yo quiero hacerle una pregunta. O sea, les dije a los otros periodistas. Y como que se me quedaron mirando y ya. Y yo dije, Uy, llegó con yo tengo que presencia. estar ¿Cómo yo- está? Con Yo actitud. quiero preguntarle. Entonces, claro, ahí y todo. Y yo decía, bueno, tengo que meter la cucharada. Pero pues no es meter la cucharada con un jugador sub-20, es meter la cucharada con un jugador que pues yo admiraba mucho por el equipo en el que jugaba y por toda la trayectoria. Entonces, cuando yo, profe, y ahí ¿Ah, sí? se me queda mirando, sí, pues toca. Ah, a la guerra. ¡Ay! Yo como, profe. Entonces, claro, él se voltea y a mí se me olvidó lo que le iba a preguntar. Ay, no. Vamos bien. Profe, ¿cómo está? ¿Qué más? Y yo sufriendo porque yo decía, ¿Qué ya opina tuve de la los peruanos, valentía- profe? ya tuve la suficiente valentía de llamarlo como para que se me venga a olvidar la pregunta. Claro, no, uno Y se en le ese saca. momento que hice, pues improvisar. O sea, mientras Bien, llegaba, mientras me veía y todo, yo vi que el medio se dio cuenta, además, pues que la escena era muy chistosa porque yo era así agachado, con todo temblando. Y yo llegué y nada, pues profe, ta. Y ahí hizo la Te pregunta. inventaste ¿Cuál era otra la cosa. pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Ya, No, me pero te recuerdo, inventaste pero otra. me inventé, solucioné. Uy, Eso un no hombre es- que resuelve. Así es que... Y entonces, claro, pues ya yo salí transportado. Yo decía, no puede ser, entrevisté a Mascherano y todo. Y pues ya creo que quedaron más tiempo pues en ese sudamericano. Y Perdón, pues, y esos videos vos los ibas publicando. claro, y, yo los y claro, publicaba pues, y yo a entre veces los tenía que mejores mandar. personas. Pero pues yo también los subía en mis redes. Entonces pues ahí las redes iban poco a poco creciendo y demás. Yo creo que yo alcancé a hacer como 20 entrevistas en ese sudamericano. Bastantísimo. Y pues ya como lo último, Brasil nunca salía. Entonces un día salió. Y todos empezaron a molestar. Que ay, que vos sé, que manito, que yo no sé qué. Manito, Y- vamos a jugar fútbol. Sí, así. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Yo sé portugués. Ay, a ver. Entonces, Este hombre que nos Ya van entendiendo por qué No, está es aquí que sentado, es que entonces- no es cualquiera. Bom dia, fútbol. Entonces, claro. Pero, o sea, vos lo hablas. Lo hablas. yo Pero lo háblanos, hablo. háblanos. Sí, no. No sé qué es querer que eu diz. Wow, Eu sei falar português, mas eu falei 3 anos na escola e agora eu tenho certas dificuldades para seguir falando, mas eu posso começar a praticar de novo. Un aplauso. A ver, esta comunicación tiene. Entonces- Eso es una mierda. No, ya siga en portugués, nosotros le Entonces yo entendemos. era callado, la gente molestaba y todo, y yo decía, bueno, yo era callado. Uy, Entonces, ahí cuando con llegó, mis poderes. Y entonces el primero, que cracky, que yo no sé qué, y le preguntaba en español. Y él no entendía. Y lo bueno es que Manito. los brasileños entienden el español Y cuando lo se le responden habla, en portugués. y lo responden en portugués. Entonces, claro, cuando va pasando y yo llego y le hablo en portugués, y la gente no tenía ni idea. Oye, él ahí. Entonces, mundo claro, es que- Imagino todo. y el man, pues, claro, el futbolista que era Vitor Roque, que ahorita está jugando en el Barcelona, claro, entonces llega y pues se sorprende un poco y ahí empezamos a hablar. Y así pude entrevistar a 2 o 3, porque claro, yo era el único que sabía hablar portugués, entonces los otros decían, no, pues entrevista a vos. Uy, Chao. no, le dan el micrófono de ponían Wins los por micrófonos, todos. pero pues para que la persona entendiera mejor, pues que entrevistara Vos hicieras yo. las preguntas. Listo. ¿Y ellos te daban las preguntas? No, pues yo me las imaginaba. Ah, ok, y yo ok, decía, ok. bueno, y le preguntaba. Wow. Y entonces, pues claro, pues yo al final salí transportado, pues de... Pero vos decís tatata, tin, tanto, pero ¿qué le pregunta a un jugador en una situación de esas? ¿Qué se le pregunta a un director técnico? Muchas veces, como son después del partido, toca ver muy bien. Entonces toca preguntar sobre el partido, sobre el torneo, sobre las sensaciones y todo. Esas preguntas que yo digo, no, pues las mismas preguntas de siempre. Claro, porque pues... Profe, ¿qué opina del partido? Sí, porque es precisamente saliendo del partido y la gente quiere las reacciones de lo que pasa saliendo del partido. Obviamente, pues si por mí fuera, pues yo le pregunto de otra cosa, pero no va al lugar. Y muchas Sí, veces los no. jugadores, pues no van al lugar, o cuando les preguntan, ay, no, está sonando que va a ser para tal equipo, pues simplemente ¿qué me cambian el importa tema ahora? porque están enfocados Ya. en el equipo o en la selección. Y pues ya terminamos esa etapa, y pues seguimos con entretiempo y demás. Y pues yo seguía... Aplausos. Y yo seguía pues Entonces, ¿qué? creando videos, Suenan creando y grillos. demás. Y pues ya llego
a la suma que tengo más o menos ahorita en redes sociales. Entonces, pues, ¿Qué ya- son? Que son 56.000. ¡No! ¡El amigo! ¡Wow! 50.000. Ve, pero vení, antes de que pasemos nuevamente a las redes sociales y nos perdamos un poco sobre el periodismo y sobre el ejercicio periodístico, yo te quiero preguntar una cosa. En la rueda de prensa de Mascherano te fue más o menos bien porque dijiste que eran personas muy queridas. Pero ¿cómo se trata en este medio un periodista joven? Un periodista que no tiene marcas, un periodista que no tiene un respaldo así de una cadena grandísima. No, porque es que allá va gente de cadenas grandísimas. Es que Lo que vos decías, yo tengo mi micrófono chiquito mientras tengo al lado el de ESPN, el de Win, el de medios muy reconocidos. ¿Y cómo sobrevive un periodista joven a esto? Pues yo creo que es difícil porque, claro, llegan esas personas después de mucha edad y empiezan como a mirarlo pues a uno como, Horrible. bueno, este man es un pelado, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué tiene para aportar y todo? Pues yo soy muy callado antes de la rueda de prensa o lo que sea, y pues yo hablo con las personas, de los periodistas que ya hemos interactuado antes, pero con las otras personas, no, pues no es que no hable, o sea, si me hablan, pues yo les respondo cordialmente, hasta ahí, porque pues precisamente uno sabe que puede pasar ese tipo de cosas, que, ay, no, sí, que amigo, que yo no sé qué. Puede ser que solamente se te acerquen para tener un buen puesto, para preguntar. O puede que lleguen y se te coleen pues en la fila para preguntar. Entonces pues yo siento que eso es como de cada periodista, de cómo manejar la situación. Pero pues yo sé que yo soy el más chiquito, yo sé que soy el que tiene menos experiencia. Pero pues esa no puede ser una razón para yo decir, ah, no, pues me van a ganar. Porque pues si uno llega asustado, pues se lo van a comer. Porque pues los periodistas no tienen piedad para sacar una entrevista con Messi, con James y demás. Si está James, el que duda, ya, o sea, pierde el espacio para entrevistar. Y son esas pequeñas cosas que has hecho, lo de llegar temprano, lo de estar ahí, hacerte adelante, lo de así sea con el micrófono hacerlo, como que vos mismo has construido ese camino que vos te estás dando. Sí, pues es cuestión de, pues siempre digo yo, actitud, y pues como a mí me apasiona y yo vibro, entonces yo pues más allá, no, pues le tengo que preguntar, no, pues chévere preguntar al que metió un gol, o chévere llegarle a esta persona. Entonces, por eso como que yo digo, si te vas a ir a meter allá, tenés que meterte con actitud, porque pues si no... Si no vas a pasa ser- lo de la ESPN. No que- cualquiera, De Win. de de Win. Win- ¡Ah! No cualquiera hubiera hecho eso de traducir las preguntas al portugués. Sí, pues, Otro de una es- cadena más grande hubiera dicho, qué pesar, oigan a es este. usar las herramientas a tu favor. O sea, yo sé que ellos tienen más experiencia, pero puede que yo tenga más conocimiento en idiomas. Sí. Entonces, si llega un inglés, si llega un portugués, si llega un francés, pues yo le Y la puedo, pasión. puedo llegar y les puedo hablar. Es que en francés Es que también habla también. el muchacho, pues También. claro, se graduó el Sí, francés. pues no me gradué del francés, entonces pues... O sea, cuatrilingüe aquí el muchacho. ¿Me equivoco? Bonjour. ¡Ay, no! Debutando. Con eso es que iba a pasar, con eso es que pasó allá en París. Claro, la entrevista era en francés. Ah. Claro, eso no fue, hola, ¿qué más pues? Sí, yo aquí para entrar al Eso no es como programa para de el Deportivo fútbol. Pereira, no, eso es como para Ay, otra cosa. viene con su temita, ya no lo suena. Entonces sí, pues era como eso, o sea, actitud a la hora de ir a las ruedas de prensa, pues eso es la realidad, o sea, si uno no tiene actitud o si uno no sabe que va a pasar 2 horas o 1 hora esperando de pie a los jugadores antes de que se les digne por salir, o que hay veces que tú les vas a preguntar y te van a ignorar en la cara, pues se te va a hacer difícil. No, y saber que hay veces que uno va y espera todo ese tiempo y al fin y al cabo pues Sí, nadie no. le responde porque no le da Y la así gana. fue las primeras veces, que es lo que nos contaron. Pero entonces sí es como un consejo, a modo de consejo a las personas, a los que están empezando, como a de pronto esas personas que tienen como ese sueño, esa pasión que vos, pero no. Pues primero que creen ellos contenido, o sea, no hay necesidad, si bien es algo muy valioso, llegar a ESPN, llegar a Win y demás, a ver, no todos pueden llegar a eso y hay otras alternativas en este momento. Poder tratar de hacer ese tipo de cosas como decir, listo, no tengo medio, me creo uno y con ese aspiramos a llegar a esas cosas. Así llegamos, por ejemplo, a estar en Bogotá con la Selección Colombia Femenina y pues lastimosamente uno que no pudimos, pero pues nosotros para el amistoso contra Rumania, que fue en marzo de la Selección Colombia de Mayores, nosotros fuimos acreditados con mi compañero que está ahí detrás de cámaras, Juan Felipe. Fuimos acreditados y estuvimos a punto de ir, pero pues nos dónde? avisaron 2 días antes, ¿A a Rumania? Madrid, Ah. para ver el partido y pues para acreditarlo. Entonces son esas cosas que uno tiene que decir, bueno, sé que de pronto no puedo ir, pero mando, o sea que el nombre de tanta insistidera van a decir, ah, no, pues aceptémoslo porque pues va a seguir jodiendo toda la vida. y es eso, o sea, yo creo que es actitud y ganas de trabajar. Y una cosa que no se puede perder, o sea, una cosa que uno no, por más que uno crezca, por más que uno esté en un medio gigante y no sé qué, siento que esas son las cosas que también te dan un plus como persona y como periodista, porque no todo el mundo tiene esas mismas ganas, o así te gusta y te encanta el tema, pues puede ser como no, pero yo no llego a las 2, sino que llego... Sí, o uno se 15 conforma, minutos o ya llegué antes. aquí, o... Exacto, o no, yo ya tengo la camarota gigante, entonces
pues yo entro con ella. Como que vos te fuiste con toda. Como que Exacto. si voy a ir, con me voy con Con toda. el celular y con el Ya. micrófono. Obvio, y lo Para eso bacano. es a la guerra. Y Por que, eso es a la guerra, y que así sí. sigue, si tu actitud sigue siendo esa muy chévere de, Sí. pues esta es mi pasión y yo le hago y así va a seguir siendo Dani. Sí, obvio, a ver, es complicado mantenerla porque pues hay universidad, hay temas personal, bueno, y demás. Pero pues es eso, si al final del día es lo que te apasiona, pues, a ver, sí, es trabajo, sí, es esfuerzo, sí, hemos trasnochado editando, hemos trasnochado pensando en preguntas para invitados que nunca se dan, pero pues al final del día es lo que te gusta. Entonces, pues si te gusta y tienes una pasión acerca de ello, ¿por qué no meterle las ganas que le meterías? No sé, si te apasiona el fútbol, si te apasiona el baile, si te apasiona la moda, el cine, ¿por qué no que tu vida gire en torno a lo que te apasiona? Que no sea una carga, sino como algo que te gusta. No mucho. Ve, yo tengo una pregunta, Dani. Pues en todo el camino que nos has contado ha sido como un camino bastante independiente de yo quiero hacer las cosas, entonces me empiezo a buscar la manera, tal. Pero ahorita dijiste, hemos trasnochado, hemos quedado editándonos, ¿quiénes son hemos? ¿Quién Sí. te acompaña en tu proceso? Hemos son Juan Felipe. Juan Felipe él ha estado en todo el proceso, obviamente también vos has estado, Sosa que también por ahí está. Esas preguntas de Juan José. ¿podemos Un mostrar a los poco que están detrás personales. de cámaras? Sonría. Hola, yo soy Juan Felipe. Y que han estado desde el día cero. Sí, creo que es importante mostrar también a los chicos. Y pues a vos, pues vos estás No, en pues ya está ahí, ya. Entonces, con ellos hemos tenido varios proyectos, hemos tenido Entretiempo, luego tuvimos pues otro proyecto con Juan Felipe, que es el Fútbol Verso, un proyecto que hace poco llegó a su final, pero pues que estamos muy agradecidos y que mejoramos muchos aspectos pues con él, y él me acompañó, y Sosa nos acompañó en muchas entrevistas y demás. Entonces por eso hablo en Hemos, porque si bien al final del día uno publica en sus redes sociales, no, pues hice tal cosa, hice tal otra, Es un pues hay equipo. personas por detrás, también está la familia, mi papá en todo me ha apoyado, que si necesita una cámara, que cómo la conseguimos, que si necesita eso, que si necesita lo otro. Mi mamá, a pesar de que no entienda nada, mis abuelos que no entienden mucho, se sientan a ver los programas, ellos no entienden la mitad de las cosas que uno dice, pero dejan el me gusta. video ahí. Entonces, ahí le dejé su corazoncito. Muy lindo, Y le mimo. comenté que tan hermoso. Sí, Dani, así, se ve muy bello. Saludes a Sí. la mami. tal cual, tal cual. Claro. Ya para ir cerrando y terminar esta entrevista tan chévere. ¿Has pensado en acabar esto o crees que este es tu proyecto de vida y vas a seguir alimentándolo? Pues obviamente no, yo sé que es difícil decir como, no, sí, voy a seguir para siempre creando contenido en TikTok, pero ¿te gustaría seguir creando por más? O sea, digamos una meta a largo plazo, seguir con el periodismo deportivo, o sea, seguir hablando O sea, de es fútbol. tu pasión de vida. Sí, creo que es imposible dejar el fútbol, o sea, de alguna manera. Pero pues sí hay un punto, creo que en donde uno cuelga los guayos o cuelga la cámara y ya solamente se dedica a disfrutar de su Sí, no, pasión. yo la verdad sí lo pensé y estuve a punto de hacerlo. Pues no les voy a Dar detalles. a decir mentiras, no, los detalles no hay problema, eso se puede dar. Yo en 2021 entro a la universidad, tenía ese ritmo de subir videos y demás y todo, y mi abuela fallece. Mi abuela fallece, y claro, ella era una persona muy cercana a mí porque vivía a dos casas. O sea, estaba mi casa, estaba una casa, y estaba la casa de mi mamá, una casa, y estaba la casa de ellos. Entonces yo crecía pasando a la casa de ellos, que a hacer las tareas, que a jugar, que demás. Entonces claro, cuando ella fallece, pues yo entro en un proceso muy difícil, donde yo inclusive yo venía a la universidad, pero pues yo no tenía ganas de venir a la universidad. Obviamente, pues más allá de que acá uno es como jiji, jaja, pues yo venía a la universidad y aquí me reía y en la casa lloraba. Y yo me culpaba, y yo decía, ese tiempo que pude estar dedicándole a crear videos, se lo pude estar dedicando a mi abuela. Entonces claro, yo entré en ese momento de decir, sí, esta es mi pasión, pero mi familia es más importante. Y vale la pena seguir haciendo esto si en el momento de la verdad, pues es tiempo que puedo dedicar con ellos, ¿sí? Entonces ahí yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Hablé obviamente con mi familia, con mi papá, mi mamá, mi madrastra, bueno, con todas las personas, y yo les decía, venga, es que a mí ya no me motiva a ir a la universidad, a mí ya no me motiva a grabar videos. Obviamente acá pues uno llega y uno habla y chévere y todo, pero pues yo sí estuve pensando, yo decía, bueno, pues ya, o sea, aquí lo dejo, o sea, no vale la pena seguir adelante. Obviamente, ¿en qué momento? No, pues yo creo que yo me demoré 3, 4 meses en volver a decir listo.
vamos a seguir adelante. Claro, yo grababa 5 videos al día y eso tomaba tiempo. Y luego que cambié el formato, editar un video se demoraba 2 horas. Entonces yo decía, estas 2 horas que estoy sentado en el computador, voy a estar jugando con ellos, conversando, sí me van a entender, todo ese tipo de cosas. Pero pues al final del día yo recordaba todas las cosas que ella me decía, que decía, ay, tan chévere, mi hijo, cuando salió en el programa, o qué emoción que estuviste acá. Entonces pues yo decía, venga, si ella estuviera, a ella le gustaría que yo siguiera haciendo las cosas, no que estuviera, o que dejara mi pasión, mi esencia, porque pues al final mi esencia, quiera o no quiera, para siempre va a ser el fútbol, por extrañarla a ella. Entonces pues yo dije, bueno, sacudirse y seguir adelante, y pues ya obviamente la recuerdo pues con mucho cariño, mucho aprecio, y pues todo lo que hago es por ella. Entonces pues... Ay, hermoso, Dani. Lograste como Aplauso un por eso, equilibrio. aplauso por eso. Sí, un equilibrio. Bueno, Dani, en ese equilibrio que has encontrado ya como para cerrar, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? El regreso de Entretiempo. ¡Ay, ay, ay! No, pues que sigue. Vienen cositas. Se vienen cositas, sí, pues supongo. Supongo. Sí, no, en ese Espero. momento la verdad estoy como Se confía. en una pausa, la verdad, de crear cosas, porque pues como les comentaba, había un proyecto que hasta hace poquito estuvimos haciendo parte, estuvimos trabajando, entonces pues es momento como de reestructurar cosas y de ver la manera de salir adelante, y bueno, pues es eso, seguir yendo a los partidos del Cali, a los partidos de Colombia, cualquiera de las Llegar temprano. categorías, Mira. llegar Ya temprano, compraste mejor micrófono. ya tenemos mejor micrófono. Yo le invito a Cámara. Pereira para que vaya. No. Yo vaya al estadio. Gracias. Ah, bueno, gracias. No, sí, muchas gracias por la Al invitación. Ah, pero si vieran en... No, aquí bajo cámaras. Me dijo, sí, claro que sí. Ah, Y es eso, pues seguir trabajando de la mano de las personas pues que ya habíamos comentado, que están ahí detrás de cámaras, o que pues de pronto no están aquí el día de hoy apoyando, porque yo sé que, y pues yo tengo claro que lo mío es esto. Entonces pues toca seguir trabajando y luchando. Qué chévere, Dani, que luchas por esos sueños y pues como que se estaban enfocados desde tan pequeño. Veo yo eso como muy apasionado por todo lo que estás haciendo, y eso me parece muy chévere y muy lindo, y eso es lo que te ha llevado a ser el amigo que está aquí sentado con Gracias. nosotros. Entonces, de verdad, no, felicitarte, qué chévere. Muchas gracias. Muy Sí, lindo. total. Bueno, Dani, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Súper chévere haber tenido este espacio de poder, más allá, o sea, ya nos dimos cuenta porque Dani está sentado, pero más allá de eso, es un parcero que queremos muchísimo, una persona increíble, y Dani, vas a llegar lejos. Muchas O sea, gracias. lo mejor que muchas tenés vos sos gracias. vos. Y muchas gracias a todos los que están acá viendo y escuchando las historias, y bueno, a los que nos van a ver allá por cámara detrás. Sí, bueno, a Sofi, que ya es host, ya, mejor titular, dicho. titular. Claro que sí. Y